Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Bicentenario. Un 23% de las personas que están ocupadas en Costa Rica, según datos al primer trimestre de este año, tenían educación superior. Y tenemos claro y hay suficiente evidencia de que a mayor nivel educativo, mayores ingresos. Somos un país, tenemos una nación que se ha cimentado en una fuerte clase media. Así que la educación superior universitaria es un tema altamente relevante. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ver una cápsula histórica que nos va a hacer un recorrido por la educación superior universitaria en Costa Rica. La Universidad de Santo Tomás, fundada el 9 de mayo de 1843, fue la primera universidad en Costa Rica y formó a grandes líderes de nuestro país. Sin embargo, tras su cierre en 1888 y a pesar de múltiples intentos por crear escuelas superiores profesionales, los costarricenses se quedaron sin la posibilidad de acceder a educación superior en nuestro territorio, hasta la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940. La década de los 70 reforzó este sistema público de enseñanza con la apertura del Instituto Tecnológico de Costa Rica en 1971, la Universidad Nacional en 1973 y la UNED en 1977. Además, es importante destacar que el financiamiento estatal a estas instituciones tiene un carácter constitucional, así como su independencia y capacidad jurídica plenas. Por otro lado, en 1976 abre sus puertas la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UACA, como la primera universidad privada del país. Con el apoyo de Daniel Uber y Fernando Olio, la UACA se fundó como una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo inicial fue atender a los miles de estudiantes egresados de la segunda enseñanza que se quedaban sin campo en las universidades públicas por falta de cupo. Actualmente, la oferta de universidades en Costa Rica es abundante. Sin embargo, en el 2017, apenas el 28% de la población costarricense entre los 25 y los 34 años había cursado estudios en alguna de ellas, y esta cifra se mantiene prácticamente estancada desde el 2009. Aún así, la educación superior sigue conformando una oportunidad de superación para muchos y muchas jóvenes en el país. Por ejemplo, más de 57 de cada 100 estudiantes universitarios provienen de hogares donde ninguno de sus padres cuenta con este tipo de educación. No obstante, fuera de la GAM, los programas académicos son limitados y con múltiples sedes en pocos cantones y una limitada variedad de carreras disponibles. ¿Cómo ha sido y cómo es la educación superior en Costa Rica? Hoy tenemos a dos distinguidos conocedores de esta temática. Les quiero presentar a don Francisco González Alvarado, quien es rector de la Universidad Nacional. Él es bachiller en Historia, licenciado en Estudios Sociales y además es máster en Docencia Universitaria. Y ya tenía una experiencia anterior como vicerrector académico en el periodo 2010-2015. Y también tenemos a Isabel Román Vega, quien es coordinadora de investigación del Estado de la Educación. Ella es máster en Sociología con una especialización en políticas públicas, es catedrática y además es consultora internacional. Muchas gracias por estar aquí y espero que sea una discusión bastante provechosa sobre este importante tema. La OCDE nos sitúa como el país con más universitarios en América Latina, por lo menos fueron los últimos datos que repasé, respecto a la fuerza laboral. Y ocupamos a nivel global de los países que mide la OCDE la posición número 30. Canadá, que es el país que está en la posición número 1, nos duplica a nosotros. Es decir, somos el número 1 en América Latina, pero aún así estamos lejos de países desarrollados. La proporción de costarricenses con educación superior logró duplicarse en el último cuarto de siglo. ¿Cuáles piensan ustedes, don Francisco, comenzando con usted, que ha sido la evolución de la educación superior pública y privada en los últimos 50 años? ¿Y qué es destacable de estos últimos 50 años? Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en este programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir el set con ustedes dos. Y para la Universidad Nacional, de verdad que es una oportunidad poder estar acá compartiendo y aportando como corresponde también desde el escenario mismo de la universidad. Es que la Universidad Nacional es parte de esos últimos 50 años que le estoy pidiendo que nos haga una reflexión, así que es sumamente importante. Claro que sí. Vamos a ver, nosotros en Costa Rica tenemos que tener mucha claridad de que tenemos un sistema educativo en general muy joven. Es decir, tenemos una educación secundaria que prácticamente arranca a finales del siglo XIX, ¿verdad? Hay una educación
primaria que viene también con una, digamos, dispersión propia de la evolución cuando arrancamos como Estado independiente, pero el siglo XX es el siglo que nos permite consolidar como el sistema educativo en su conjunto. La formación nuestra a nivel de formación de formadores nace a partir de la creación de la escuela normal, ya con una impronta de mayor profesionalización. Allí es donde conjuntamos prácticamente los espacios de formación de los docentes. Tenemos muy pocos colegios, recuerden que hasta 1950 nosotros teníamos 5 colegios, 6 colegios formales a nivel de todo el sistema o del territorio nacional, y las escuelas que, si bien es cierto, eran más, pues también no eran el número ni mucho menos que tenemos hoy en día. Básicamente tenemos una población disminuida y eso también contribuía a que el peso o la demanda de la educación pues era diferente. A partir de los 50 tenemos toda la explosión demográfica propia en América Latina y ahí encontramos un robustecimiento y un crecimiento de toda la infraestructura educativa en general. Pasamos de tener estos poquísimos colegios a una gran cantidad de colegios, a unos colegios que no solo en el área metropolitana o central, sino también en la periferia. Y además, a partir de 1940, cuando ya la Universidad de Costa Rica pues, se consolida, ya se vuelve, se crea, ya duramos cerca de 25 años hasta 1973, más 30 años, hasta que aparece una segunda universidad, ¿verdad? Que es la Universidad Nacional, luego el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y nos mantenemos entonces con estas universidades, luego la UNED, y hasta el 2008 la UTN. Es decir, tenemos esa expansión después de la década de los 50, que nos permite, como bien lo ha señalado usted, ya generar más oportunidades en el ámbito universitario. No obstante, es importante señalar que seguimos teniendo de alguna manera una incapacidad como país para aumentar la cantidad de personas en el ámbito universitario. Y esa es una situación que nosotros arrastramos. Si no tenemos un nivel de acceso, ¿verdad?, universal, como se pudiese esperar o fuera una añoranza que tuviésemos como país, porque el sistema a lo largo de todos sus ciclos, pues de alguna manera va generando exclusión. Y cuando ya llega el ámbito universitario, pues ya esa exclusión se acentúa en términos finales de cuántas personas tienen posibilidades de ingreso a la educación superior. Solo quisiera terminar esta participación anotando un dato, digamos, de la población actual de universitarios en las universidades públicas. Nosotros tenemos, de acuerdo a una información generada por una investigación en el CONARE, que recientemente se va a publicar sobre las características y el perfil de los estudiantes universitarios, 106,000 estudiantes hoy en día en la educación superior pública. Un dato importante, ¿verdad?, que nos debe llamar también la atención en términos de cómo la educación superior pública de alguna manera responde a una gran cantidad de estudiantes a nivel nacional. Y de esos, otro dato relevante es que cerca del 48% lo hace a través de beca. Es decir, entonces también es un modelo de acceso a la educación que tiene una gran dependencia respecto al apoyo que se requiere para que los estudiantes puedan estar ahí. Es decir, si no tuviesen beca, ese porcentaje no podría estar en la educación superior. 106,000 estudiantes, 106,000 dice Francisco, y somos el número 1 en América Latina por esa cantidad de estudiantes. En la educación pública, ¿verdad? Exacto. Tal vez, un poco retomando lo que planteabas, es importante, y coincido con don Francisco, en términos del desarrollo relativamente reciente de la educación superior, ¿verdad?, en el siglo pasado, que se consolida y, surge la Universidad de Costa Rica en 1940 y pues por casi tres décadas está solo la Universidad de Costa Rica y después viene el desarrollo del Instituto Tecnológico, de la Universidad Nacional en el 73, de la UNED en el 77, de la UACA también en la el primera 75, universidad privada. la primera universidad privada, ¿verdad? Y tenemos este desarrollo especialmente en los años 70, ¿verdad? Donde se consolida, digamos, el principal núcleo de la educación superior pública, ¿verdad? Y quizás, digamos,
es muy importante señalar que esa constitución de la universidad pública en esos años apuesta a un modelo de universidad con 3 características que me parecen muy importantes. Una investigación de alta calidad, una docencia de calidad y una estrecha relación de los académicos, tanto en investigación como en docencia, con la sociedad costarricense, digamos, un vínculo muy claro, ¿verdad? Y eso es muy importante porque eso configura un modelo de universidad, y eso es muy claro, por ejemplo, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Que se llamaba la universidad necesaria, ¿verdad? Incluso se planteaba la Universidad Nacional como una nueva unidad cultural, ¿verdad? Porque lo que se planteaba era una innovación, ¿verdad? Una apuesta de la sociedad hacia la innovación, y ha sido muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta apuesta de país hacia ese modelo universitario generó el recurso humano para darle base al estado de bienestar costarricense, ¿verdad? Y también al desarrollo productivo del país a partir de la investigación. Entonces, ahí hay una apuesta muy importante. Después, en los años ya 80, 90, empieza a expandirse la universidad privada, ¿verdad? Cuya expansión fundamental se dio en los años 90, ¿verdad? Con la gran explosión de las universidades, y que nos hace hoy tener más de 63 universidades en el país, ¿verdad? 5 públicas, el resto privadas y otras internacionales, ¿verdad? Más de 200,000 estudiantes, ¿verdad? Como decía don Francisco, 106 en la universidad pública y otro tanto en la universidad privada, ¿verdad? 50-50, ¿verdad? Y con más de 1.500 programas de formación que se ofrecen a lo largo y ancho de todo el país. Isabel, y en ese balance, 2 aspectos muy específicos. ¿Cómo estamos en el tema de género, o cómo hemos evolucionado en el tema de género, y cómo hemos evolucionado en el tema de presencia de la universidad en las regiones, fuera del área metropolitana? Bueno, ahí este desarrollo que tuvo el sistema universitario no se ha dado exento de brechas, ¿verdad? Y hay brechas importantes, brechas territoriales, como señalas. Ha habido una concentración desde el inicio en la región central, digamos, que es natural porque ahí está la mayor parte de la población, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo una preocupación, yo diría que temprana, por lo menos en las universidades públicas, de expandirse hacia las regiones, ¿verdad? Incluso ya desde los años 70 había la Universidad Nacional y la UCR, ya tenían en Liberia, en San Ramón, en Pérez Celedón, ¿verdad? Para ofrecer oferta universitaria en esas regiones, pero sin embargo ha habido un desbalance, ¿verdad? Y hay que decirlo así, y eso es uno de los desafíos que tiene el sistema universitario. Después está el tema de género, que si bien las mujeres pues han participado, ¿verdad? Desde el principio y han sido bastante exitosas en la graduación, no siempre pues su inserción laboral es compensada, ¿verdad? Pero ha habido una participación muy importante de las mujeres, incluso mayoritariamente graduadas en las universidades respecto a los hombres, lo cual es bien interesante. Francisco, ¿hay algún dato en este último estudio sobre mujeres? Quisiera complementar eso, que en este estudio se revela que sí hay levemente una mayor proporción en este momento de estudiantes mujeres en el sistema de educación superior pública. Y coincido también con lo que dice Isabel respecto al tema de la presencia territorial. Hay por hacer, sin duda, hay todavía camino por recorrer, pero las universidades tienen una importante presencia en las regiones. Inclusive, en el caso de la Universidad Nacional, la inversión que nosotros hacemos en las sedes regionales representa poco más del 20% del total de inversión, ¿verdad? Es decir, no es una inversión poca en comparación con el número de estudiantes que tenemos en las sedes regionales. El número de estudiantes ha venido creciendo en todas las sedes regionales de las universidades públicas en los últimos 10 años. Eso se va a traducir indiscutiblemente, o tiene que traducirse en mayores inversiones, que es el reto que entendemos nos toca asumir para los próximos años.
Pero en género, claramente, aunque ha aumentado la cantidad, no necesariamente eso se ve compensado o se ve igual en el mercado laboral. Sí, ahí también hay un tema que es muy importante señalar, que si bien es cierto, tenemos esta situación en general de las mujeres, sí hay unas desigualdades muy importantes por carreras, ¿verdad? Por ejemplo, en las carreras más de STEM, ¿verdad? Más de ciencias y matemáticas, las carreras más científicas, digamos, ahí sí tenemos, por ejemplo, las ingenierías, es muy claro, digamos, el desbalance, ¿verdad? Eso fue por ejemplo, en el Instituto, en el Tecnológico de Costa Rica, eso fue siempre un desbalance muy fuerte, ¿verdad? Y hay un conjunto de desigualdades que no tienen, digamos, que tienen que ver con un problema país, ¿verdad? De cuánto nosotros le hacemos creer realmente a las mujeres desde el principio, desde que están en preescolar, que se la crean, ¿verdad? De que realmente pueden participar, y entonces ahí esas desigualdades pues se reflejan, pero digamos más por distintas carreras. Hay un fuerte peso de las mujeres en todo lo que tiene que ver en educación. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, ¿por qué? Bueno, porque la Universidad Nacional, cuando se creó, reunió a todas las escuelas normales que había en el país, donde tenía un peso mayoritario el tema de las mujeres, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a realizar una primera pausa para seguir conversando sobre educación superior, y específicamente vamos a tratar de profundizar en el tema de la calidad requerida en nuestros graduados universitarios para generar el estado de bienestar y desarrollo que queremos para Costa Rica. Seguimos con Diálogos del Bicentenario. Estamos hablando sobre educación superior con Isabel Román Vega, investigadora del Estado de la Educación, y con Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional. Y vamos a ver un contenido sobre la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, la UNA, nació en 1973 con la consigna de convertirse en la universidad necesaria para Costa Rica. Su creación fue aprobada unánimemente por la Asamblea Legislativa 2 años antes, y así fue como esta institución se construyó sobre las bases de la Escuela Normal y la Escuela Normal Superior de Costa Rica. De ellas, la UNA no solo heredó su infraestructura, sino también una cultura pedagógica en la que se inspiraría su vocación educativo-docente y humanística. Durante sus 47 años de existencia, la Universidad Nacional ha generado, compartido y comunicado conocimientos, formando profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, profesionales con el sello UNA. Su objetivo es contribuir con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad, siempre buscando su bienestar, la sustentabilidad ecosocial y una convivencia pacífica. Además, la UNA busca impactar con su quehacer, preferentemente a los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión. Por eso se preocupa por generar un efecto positivo en todo el país, tanto en los ámbitos regionales como en el nacional. De hecho, desde su fundación, la UNA ya contaba con 2 sedes regionales en Liberia y Pérez Celedón, surgidas de las escuelas normales de dichas localidades. La UNA tiene cerca de 19.000 estudiantes activos en sus más de 100 opciones de estudio de grado y posgrado, distribuidos en 7 diferentes campus y recintos a lo largo del territorio nacional. 2 de ellos se encuentran en la región central, específicamente en Heredia. 2 más están localizados en la región Brunca, con un campus en Pérez Celedón y otro en Coloradito de Corredores, en Punta Arenas. La región chorotega también cuenta con presencia de la universidad, tanto en Liberia como en Nicoya. Asimismo, el recinto Sarapiquí le da cobertura a las regiones Huetar Norte y Atlántica. La labor de la Universidad Nacional se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico, basándose en sus 3 pilares de acción: la investigación, la docencia y la extensión. En el caso de la investigación, la UNA cuenta con cientos de proyectos activos, más de 25 revistas internacionales indexadas y está en constante incremento para contribuir al hallazgo de soluciones a los problemas de la sociedad. En cuanto a la extensión, a través de cientos de proyectos, programas y actividades académicas, la institución asegura y refuerza el vínculo entre la sociedad, el Estado y la universidad.
Además, genera espacios para que las y los estudiantes desarrollen métodos creativos y una sensibilidad especial por el servicio a las demás personas. Conforme se acerca su 50 aniversario, la UNA encuentra desafíos e incertidumbre, pero mantiene su visión clara y se basa en la certeza de lo alcanzado para enfrentarse a todos ellos. Cada vez más, Costa Rica requiere de la universidad necesaria. Vamos a hablar ahora de calidad de la educación universitaria. Una de las cosas que la OCDE nos señala es que existe una débil regulación y otorgamiento de licencias. Y yo estaba ahora tratando de actualizar algunos datos con lo que Isabel nos dijo. Tenemos 63 universidades aprobadas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior, de las cuales son 5 públicas, 20 universidades con carreras acreditadas por SINAES, según el dato que saqué de la página de SINAES. Es decir, la acreditación es una deuda importante, incluso en algunas de las carreras de las universidades públicas. Y la OCDE nos habla además de que hay cierta ligereza en el otorgamiento de licencias de universidades. Entonces, tenemos una cantidad de profesionales importante que nos reconoce la OCDE, país número 1. ¿Qué hay en la calidad de esos profesionales? ¿Qué encontramos en la calidad de esos profesionales? Bueno, yo quisiera también señalar que un aspecto fundamental en la formación universitaria tiene que ver con la formación integral del profesional, de la persona profesional. En el caso de las universidades públicas, la misma estructura que Isabel se refirió hace unos minutos, es decir, la universidad pública crece con la investigación, crece con la extensión, la acción social y crece con la docencia. Eso posibilita que las personas estudiantes en su proceso de formación pues tengan espacios para desarrollar investigación, se nutran de la investigación de los académicos, de las académicas, igual que tengan esa sensibilidad, ¿verdad?, por la presencia territorial, la transformación social. Yo quisiera señalar que a mí me parece que esa es una impronta muy importante y un esfuerzo muy grande que hacemos desde las universidades públicas para que la formación tenga ese sello. Con el tema de la acreditación, sin duda hay una oportunidad, diría yo que central, como un mecanismo que la universidad utiliza para revisar su quehacer y de alguna manera certificarlo frente a otros, ¿verdad? Ese creo yo que es una ventaja importante en los procesos de acreditación. En el caso de la Universidad Nacional, nosotros hemos logrado prácticamente en unos 13 años acreditar 30 carreras. Actualmente tenemos 30 planes de estudio acreditados. ¿De cuántas carreras? Bueno, en total, la oferta nuestra en términos de carreras de bachillerato, como oferta, suma cerca de 70 planes, ¿verdad?, más énfasis, ya llegamos al doble de las carreras, y en el posgrado también andamos cerca de 50, digamos, opciones. No necesariamente todas se abren. Es decir, todavía tenemos camino por recorrer en el tema de la acreditación. No obstante, en este momento tenemos al menos 50 procesos, unos en autoevaluación con fines de mejoramiento, otros en autoevaluación con fines de acreditación y otros que están en un proceso de reacreditación de sus carreras. Es decir, es una dinámica ya inherente a la universidad el proceso de acreditación. Es importante señalar, y yo quisiera ser absolutamente transparente en esto, de que sí tenemos que generar mejoras en el mismo sistema de acreditación. Es decir, corresponde acreditar a todas las carreras o a todas las carreras con los mismos estándares. Es necesario seguir acreditando la carrera sin acreditar algunos componentes de la universidad. Me parece que esos son pasos que tenemos que dar fuertemente. Es decir, no tiene sentido que cada vez que se acredite una carrera tenemos que acreditar la biblioteca de manera independiente o acreditar los servicios estudiantiles. Si son retos que creería yo que el mismo SINAES en su modelo debe de abordar. Además, un modelo con una cantidad enorme de componentes, o más bien de indicadores por componentes, suman cerca de 300 y resto. Ahora hay una modificación que lo simplifica. No obstante, creería yo que también hay que pasar por un proceso de revisión / acreditación del ente acreditador, ¿verdad?, como parte de un sistema de mejoramiento amplio que debemos tener en la educación superior. Isabel, hallazgos en el estado de la educación sobre calidad. Bueno, tal vez aquí es importante señalar el origen, digamos, de todo lo que tiene que ver con el tema de los sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Que esto es un tema que surge, y digamos, en América Latina,
también, y bueno, y en el mundo, muy asociado también al tema de la masificación de la educación superior, ¿verdad? De la diversificación de la oferta, ¿verdad? De la heterogeneidad de la oferta, que en el caso de Costa Rica es muy claro, digamos, cuando se expande en 1990 toda la educación privada, ¿verdad? Generamos en una década 50 universidades, ¿verdad? De todos colores y sabores, ¿verdad? De todos los tamaños, ¿verdad? No siempre el tema de la calidad priva, ¿verdad? Porque pues muchas veces también la educación superior surge como un negocio, ¿verdad? Y eso hay que decirlo así. Entonces, bueno, los países se han preocupado por desarrollar sistemas de acreditación, ¿verdad? Como nosotros tenemos el Sistema Nacional el SINAES, ¿verdad? Que es el Sistema Nacional de Acreditación, creado por ley desde el 2000, ¿verdad? Y, sin embargo, digamos, este esfuerzo nacional, ¿verdad? Creado con una ley, con recursos nacionales para impulsar estos procesos de calidad, digamos, se definen que son voluntarios, ¿verdad? Y entonces acá, en esa ley que se dice que son voluntarios, bueno, de repente queda a criterio de las universidades, pues someterse a estos procesos, ¿verdad? Y ha sido, digamos, en el año, digamos, desde que se creó el SINAES, pues la acreditación, el número de carreras acreditadas es relativamente muy bajo, ¿verdad? Menos del 10%, lo cual es muy bajo, ¿verdad? Hablamos de 1.500 programas y que menos de, digamos, unos 110.000 programas 110 programas estén acreditados, es muy poco, ¿verdad? Y a ti, lo más importante, o por ejemplo, nosotros hemos en las investigaciones identificado que, vamos, aproximadamente un 10% de los graduados universitarios han pasado por carreras que están acreditadas, 10%. ¿verdad? Y es muy bajo, ¿verdad? Esto es muy bajo. Esas acreditaciones se han dado fundamentalmente en las universidades públicas, ¿verdad? En las sedes centrales, de las carreras que están en las sedes centrales, y aquí, digamos, la investigación internacional lo que dice es que los países tienen que avanzar a la construcción de sistemas de acreditación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una parte de lo que corresponde a la acreditación de los programas de formación inicial, luego está el licenciamiento, ¿verdad? Que corresponde a los colegios profesionales y después está la recertificación, ¿verdad? Porque estamos en un mundo en que todos los días cambia el conocimiento, ¿verdad? Y no nos podemos quedar con un título de rezagados. Aquí el tema es cómo combatir que el título sea sinónimo de calidad, porque hemos venido generando muchos títulos, ¿verdad? Más de 60.000 títulos al año, ¿verdad? Generados fundamentalmente por universidades, en la mayor parte privadas, cuyos programas no conocemos en términos de la calidad. Y los exámenes que se hacen a nivel de, no sé, obviamente trasciende mucho cuando no pasan los exámenes del Colegio de Abogados. Y bueno, y tenemos el tema de educación, que también hay una enorme insistencia de ver cómo logramos certificar la calidad de quienes graduamos como educadores y educadoras, porque van a ser los educadores y educadoras de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Claro, eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no aseguramos la calidad del profesional, estamos comprometiendo el desarrollo humano y productivo de este país. O sea, si en el largo plazo tenemos malos educadores, malos ingenieros, malos abogados, ¿verdad? Malos médicos, obviamente que estamos falseando, ¿verdad? Las bases de la calidad de nuestra calidad de vida y de nuestro estado de bienestar. ¿Los exámenes avalarían ustedes como parte, digamos, de esa integralidad? Totalmente. O sea, si nosotros no tenemos certeza de la calidad de lo que se está formando, pues entonces la sociedad tiene el derecho de certificar y de crear todos los mecanismos posibles para asegurarse que los profesionales que vamos a poner delante de nuestras necesidades, por ejemplo, los maestros que vamos a poner delante de nuestros hijos sean de altísima calidad, ¿verdad? Eso es un derecho al que el Estado costarricense no puede renunciar. Sí. Sí, no, y en ese sentido también es importante, recientemente se ha considerado la prueba para la certificación de los maestros y maestras, ¿verdad? Como una posibilidad que de verdad que me parece a mí que es un paso adelante en términos de asegurar, bueno, que estas personas tienen las competencias para poder desempeñarse en un ámbito de tanta sensibilidad, como es la enseñanza primaria, secundaria, etcétera. Claro.
yo quisiera que pasemos a otro tema que tiene relación con esto y lo voy a dejar planteado y le pediría a Isabel un primer comentario y vamos a pausa y seguimos conversando sobre ese tema. Y tiene que ver con los muchachos y muchachas y según el informe de ustedes, el Estado de la Educación, el 57% de los estudiantes proviene de hogares donde ninguno de sus progenitores fue a la educación superior. Es decir, todo este fenómeno también que se ha venido dando donde los chicos y las chicas, digamos, logran generar además un empuje importante, digamos, en la línea familiar. Así es. Bueno, un poco en relación con este tema es muy importante y a propósito del tema anterior que decíamos del perfil de los universitarios, un elemento muy importante que cumple la universidad y la universidad pública lo ha cumplido es ser un mecanismo de movilidad social, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, los jóvenes de 18 a 24 años que asisten a la educación superior, ¿verdad?, son de primera generación. Más del 60% son de primera generación. ¿Y qué significa eso? Que son los primeros graduados en sus familias o los primeros en llegar a la educación superior de sus familias. Vean ustedes qué importante esto, ¿verdad? Porque realmente significa no solamente que se ha hecho un esfuerzo muy importante porque la universidad lleve, digamos, o integre a los sectores de menores ingresos, ¿verdad?, que siguen siendo minoritarios, ¿verdad?, pero que realmente se ha hecho un esfuerzo, se ha venido duplicando. Por ejemplo, ahora que don Francisco señalaba el tema de las regiones, el 80% de los estudiantes en las regiones de las universidades públicas tienen beca, ¿verdad? Y en todas las universidades públicas el 50% tiene beca, más del 50% de los estudiantes, o sea que realmente hay un enorme esfuerzo porque realmente se generen oportunidades. Vamos a ir a pausa y quiero que regresemos, Francisco, hablando sobre los estudiantes, de dónde provienen, de qué tipo de colegios provienen, que ha sido mucho de lo que hemos discutido en el país durante algunos años. Vamos a pausa y regresamos con nuestros invitados. Conversamos con Isabel Román del Estado de la Educación y con el rector de la Universidad Nacional, Francisco González. Y entonces nos quedamos en este tema y quiero citar dos datos que pueden estar más recientes según los últimos estudios que ustedes tienen. OCDE dice que un estudiante pobre en Costa Rica tiene menos de una oportunidad en 10 de llegar a la universidad. Y también que los estudiantes que pueden pagar educación secundaria privada tienen el doble de probabilidades de ingresar a las universidades públicas. Esta ha sido una discusión que hemos tenido en torno al financiamiento de las universidades públicas. Claro, yo quisiera complementar lo que doña Isabel planteó anteriormente, asociado con la cantidad de estudiantes cuyos padres no tienen estudios universitarios. Este estudio realizado para la población universitaria pública el año pasado nos dice que el 68,3% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas, los padres no tienen estudios universitarios. Entonces, de nuevo nos apunta a ese aspecto fundamental de movilidad social. Y respecto a su pregunta, en términos de la población, también ese estudio revela que para el caso de los estudiantes en universidades públicas, el 74,7% proviene de colegios públicos en promedio. En el caso de la Universidad Nacional, este dato es mayor y nosotros recibimos un 80% de la población de colegios públicos, un 20% de colegios privados. Sin embargo, cuando desagregamos ese 80% de colegios públicos, encontramos que el 20% de ese 80% corresponden a personas estudiantes que vienen de otras modalidades del sistema educativo que llamamos nosotros, es decir, de colegios telesecundarias, colegios rurales, indígenas, donde reconocemos también que hay mucho más de privación en términos del acceso a la educación. Y ese 20% también proviene de hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad. Con eso lo que quisiera señalar es que definitivamente la educación superior pública tiene una huella importante, genera una huella importante en el acceso a las personas que menos condiciones tienen. O sea, hay datos evidentes de movilidad. El tema aquí
en el caso de los chicos y chicas que vienen de educación privada, no es que no puedan ingresar a las universidades públicas, tal vez mucho tiene que ver con cuánto pagan los papás por esa educación. Sí, tal vez aquí vamos a ver, aquí hay un tema muy importante que hay que aclarar, ¿verdad? Que es el tema de lo que nosotros hemos denominado la sobrerepresentación de los sectores de mayores ingresos en la matrícula universitaria. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando nosotros vemos la población de 18 a 24 años, ¿verdad? En términos de su peso poblacional, ¿verdad? Un 18% de ese total de jóvenes, digamos, está en el primer quintil de ingreso, ¿verdad? El quintil más pobre, y un 13% de esos muchachos está en el quintil más rico. Cuando vemos las matrículas universitarias, digamos, en general, ¿verdad? Un 28%, digamos, este sector que en términos poblacionales representa el 13% de ese grupo, ¿verdad? En la matrícula universitaria está sobre representado porque son el 28%, ¿verdad? Mientras que los sectores más pobres, ¿verdad? Están subrepresentados porque son el 7%, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que efectivamente estos sectores de mayores ingresos pues tienen mayores posibilidades, digamos, de tener éxito, ¿verdad? Y un dato que es muy importante es que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos del sector del quintil más pobre, de jóvenes, de niños y niñas y jóvenes del sector del quintil más pobre, un 60% no logra terminar la secundaria, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente aquí hay un tema, digamos, de cuánto estamos siendo exitosos en todo el sistema educativo y especialmente en el preuniversitario, de lograr que haya una cantidad mayor de niños, niñas y adolescentes de los sectores más pobres que logren culminar la secundaria. Por eso es muy importante la calidad de la educación preuniversitaria pública, ¿verdad? Porque ahí asiste la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes de nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir aquí es que efectivamente todos los sistemas universitarios del mundo son elitistas, ¿verdad? Y eso es aquí y en todo el mundo, ¿verdad? No es una particularidad nuestra, ¿verdad? Se ha hecho un enorme esfuerzo, digamos, desde la educación pública por ampliar esas oportunidades. Incluso cuando nosotros hacemos un análisis y comparamos en relación con la representación de los sectores de más bajos ingresos en la pública versus la privada, hay una mayor participación de esos sectores de menores ingresos en las públicas que en las privadas, aunque a veces se tiende a decir lo contrario, pero no lo respalda, digamos, la estadística. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente es bajo, ¿verdad? Y tenemos que hacer, y esos son nuestros retos y esos son nuestros desafíos, ¿verdad? Por eso el tema de fortalecer la educación con financiamiento público es tan importante, ¿verdad? Porque de otra manera los estudiantes tienen que pagar, y por supuesto que para los sectores más pobres pagar es muchísimo más difícil. Sí, ahí quisiera yo complementar con lo siguiente. Nosotros como sistema universitario público creo que sin duda hemos hecho importantes esfuerzos en los últimos años para acercar el origen social del estudiante a la formación universitaria. En el caso de la UNE, desde el 2009, ya para la matrícula del 2010, generamos un modelo de admisión que le llamamos con equidad social, que establece a través de unas variables estadísticas, una estratificación y una tipificación que nos permite esa consolidación de matrícula que antes les comenté. Un 80% público, un 20% privado, y dentro del 80 a un 20% de las personas en menos condiciones de desarrollo. En el caso de la Universidad de Costa Rica, en los últimos años también ha venido generando lo que llaman unas cuotas por afirmación positiva, unas cuotas diferenciadas. En el Tecnológico de Costa Rica también. En el caso de la UNED, pues es un modelo diferente, ¿verdad? No se requiere prueba de admisión. En el caso de la UTN también ha venido generando una apertura con un grupo mayoritariamente de estudiantes que provienen de colegios públicos, y eso genera un reto importante en la estructura del financiamiento de las universidades. ¿Por qué? Porque los datos que hemos planteado aquí demuestran que una gran cantidad de estudiantes, en el caso de la Universidad Nacional, el 53% requiere becas para estar en la universidad. Entonces eso ha generado un peso mayor
en la necesidad de becas estudiantiles. Bueno, de hecho, los dos cerraron el comentario con el tema de financiamiento. Entonces, quisiera que pasemos a eso, pero usted quería comentar alguna cosa. Sí, lo que quisiera señalar, y un poco también para introducir este tema, es que, vamos a ver, el último informe del Estado de la Educación en materia de educación superior llamó la atención al país de que nosotros en materia de cobertura a nivel país hemos entrado como una especie de estancamiento, ¿verdad? Desde el 2009, cuando nosotros vemos la población de 25 a 34 años con educación superior, estamos hablando de un 28%. ¿Verdad? Y eso es un porcentaje muy bajo si nosotros nos comparamos con los países de la OECD, donde en ese indicador andan alrededor de un 48%. ¿Verdad? Obviamente, esto no significa, ¿verdad?, que a veces este dato se confunde de que las matrículas no, estén estancadas. No, las matrículas, por ejemplo, en la educación pública, en los últimos 10 años, 15 años, se han duplicado, digamos, la matrícula universitaria, pero eso no alcanza, ¿verdad? Y esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que somos terriblemente... tenemos una debilidad estructural en secundaria, ¿verdad? En lograr que los estudiantes terminen la secundaria, apenas un 55% logra terminar la secundaria. Tenemos un proceso de reducción de las cohortes más jóvenes, ¿verdad? Y también tenemos el tema de la gestión misma universitaria. ¿Por qué planteo esto? Bueno, porque este porcentaje tan bajo nos agarra en una coyuntura muy complicada para el país, ¿verdad? Una coyuntura prepandemia, ahora acentuada por todo el tema de la pandemia, pero ya antes de la pandemia teníamos un problema de crecimiento económico muy bajo, una crisis fiscal muy fuerte, ¿verdad? Y tenemos la impronta país, la necesidad de que ese porcentaje crezca, pero además crezca con ciertas características, nivelando, digamos, la proporción de graduados en ciertas áreas, por ejemplo, en todas las áreas STEM, ¿verdad? Que han sido, digamos, en el desarrollo de la oferta universitaria, ha habido un enorme desbalance, y esas áreas que hoy el país requiere equilibrar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos delante la cuarta revolución industrial, entonces tenemos que formar gente en esas áreas, y la formación de esa gente no es barata, ¿verdad? Porque ahí necesitas laboratorios, digamos, una inversión fuerte. Entonces ahí tenemos como una enorme necesidad de hacerle frente a este desafío en las condiciones donde el país no tiene todos los recursos. Y ahí, pues, por supuesto que plantea todo un tema importante en materia de financiamiento. Nosotros tres somos del área de ciencias sociales, ¿verdad? Así que tal vez podemos perder un poco de objetividad, pero yo le pediría a usted, como rector, y también en la dinámica que tienen ustedes dentro del Consejo de Rectores, ¿se puede privilegiar de alguna forma estas profesiones donde hay una importante demanda laboral en el país, donde hemos venido teniendo un cambio en la estructura productiva que demanda más este tipo de profesionales, y de alguna forma que nosotros los de ciencias sociales quedemos un poquito más controlados porque tal vez nuestras opciones laborales son más limitadas? ¿Es eso correcto o es una visión que los rectores avalan en términos de un mejor uso del presupuesto de las universidades públicas? Yo creería, y me anticipo a uno de los grandes retos que tenemos como sistema público universitario, en considerar que tenemos que avanzar profundamente en una innovación curricular general, ¿verdad? Y esta innovación curricular pasa obligatoriamente por reconocer la pertinencia de nuevas ofertas educativas donde las carreras STEM, y yo le agregaría también el de la A, el de arte, ¿verdad? STEAM, tengan mucha más fortaleza. Eso es una realidad nacional, una realidad social que nos obliga a hacer seriamente ese planteamiento. Ya desde CONARE hay algunas iniciativas de apoyo a estas carreras, ¿verdad? A las carreras o a los programas de estudio que van por la línea del STEM. En el caso nuestro, la Universidad Nacional, yo me he comprometido en nuestro plan de trabajo a desarrollar una innovación curricular en ese sentido. Entonces esperamos ir fortaleciendo, sin duda alguna, esta oferta que es una oferta de un gran atractivo, y un poco vean lo que sucede. Es decir, las carreras con este tipo de enfoque curricular son las carreras que tienen mayor cantidad de demanda
de los estudiantes, pero no representan nuestra mayor cantidad de oferta. Estas carreras STEM que han citado ellos son ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería y ahora usted le agregó arte, ¿verdad? Claro. Y el dato que yo tengo, no sé si hay uno más reciente, creo que se lo tomé del Estado de la Educación, es que son el 37% de las carreras. Así es. Así es, con una fuerte concentración en el área de salud. Digamos, si quitamos todo lo que es salud, se nos baja un 16%, ¿verdad? Digamos, aquí lo que yo creo que coincido totalmente con lo que plantea el señor rector. O sea, lo que tenemos que hacer es una innovación en general, porque lo que necesitamos es, en todas las áreas sociales y en STEM, ¿verdad? Realmente apuntar a las habilidades que hoy se está requiriendo, que hoy está requiriendo el siglo XXI. Vea usted, entramos a la pandemia, ¿verdad? Y la mayor parte de nuestros docentes no estaban manejando el tema digital, ¿verdad? Las plataformas digitales. Bueno, eso no puede ser. O sea, esto a estas alturas del siglo no puede ser, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hacia adelante las universidades tienen un enorme desafío de producir profesionales de altísima calidad en áreas que tienen un costo alto, ¿verdad? Y tenemos un tema, de decir, bueno, y los recursos, ¿verdad? Porque aquí tenemos un enorme desafío, un enorme dilema, ¿verdad? Por un lado necesitamos resolver el tema fiscal, pero por otro lado tenemos el dilema de por dónde usted va a pasar la tijera, ¿verdad? Y aquí una llamada de atención: si cometemos el mismo error de los años 80, donde la tijera pasó por educación, nos costó 20 años recuperarnos. En este momento, un retroceso de ese tipo para un país pequeño como Costa Rica, que lo único que tiene es gente, sería como dispararse a los pies, ¿verdad? Como dispararse a los pies. No, y ahí también es importante plantear un par de cosas respecto al tema del financiamiento, y es que el sistema universitario público no es sino hasta el 2007 que empieza a tener una recuperación en la inversión. Esa es una realidad estadísticamente comprobada. Es decir, el presupuesto en las universidades públicas tenía un franco deterioro desde los 80. Y todos los años había que hacer marchas para obtener el presupuesto del año, ¿verdad? Ya con la suscripción de convenios quinquenales, y sobre todo en el quinquenio del 2004 al 2009, hay una recuperación importante de la inversión, que se mantiene en el quinquenio que se firma en el 2011 y hasta el 2015. Pero ya en los últimos años tenemos que reconocer que ha habido de nuevo una disminución importantísima del presupuesto universitario. En este año reconocemos definitivamente el tema nacional de crisis sanitaria y crisis económica, y por eso hemos negociado en este año un presupuesto que posterga el monto, ¿verdad? Considerablemente. Sin embargo, venimos antes de la pandemia ya con una reducción en la inversión en educación superior, y eso es un dato que nos debe llamar poderosamente la atención, y sobre todo porque también las universidades estamos asumiendo importantes retos. Con el tema de la transformación digital, en este caso la pandemia, yo coincido con Isabel, que sí nos toma de sorpresa, nos revela una debilidad importante en los docentes, ¿verdad?, de cómo asumir los aprendizajes con plataformas virtuales. Sin embargo, la forma en la que reaccionamos es muy positiva y revela que teníamos inversiones importantes en el tema de la digitalización. Es decir, si no hubiésemos tenido en este momento las universidades, en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, plataformas virtuales de aprendizaje, aula virtual, inversión tecnológica, no hubiésemos podido responder como respondimos en este momento. Y respondimos bien, en términos de que, por ejemplo, no se nos fueron los estudiantes de este ciclo, del primer ciclo al segundo ciclo. Todo lo contrario, tuvimos más estudiantes. Ahora hicimos el análisis entre la matrícula del primero y segundo ciclo, entre el 2018 y el 2019, y nos vamos encontrando que tenemos más de 400 estudiantes que volvieron a la universidad. ¿Cómo interpreto yo esto? Bueno, lo interpreto primero como que los estudiantes reconocieron lo que no habíamos tenido antes, y era una mayor flexibilidad, una oferta más accesible que antes no podía tener porque las clases eran
estrictamente presenciales. Yo creo que por ahí va el tema y por supuesto que una reacción de la universidad muy positiva, un gran esfuerzo de la población académica y también población estudiantil por hacerle frente al reto, al nuevo reto. Yo les cuento que yo hace unos meses estaba como académico más, daba 2 cursos, ¿verdad? Y me enfrenté en la pandemia. Bueno, yo ya tenía experiencias en el manejo del aula virtual, siempre lo he hecho. Sin embargo, de 18 clases, de 17 clases, que son las clases del semestre, tenía 3 clases para utilizar la plataforma virtual antes de la pandemia. Y ahora resulta que tocó hacer todo el programa, ¿verdad? De nuevo. Entonces hay un reto y yo creo que lo hemos asumido con mucha capacitación, pero sin duda nos dejó también una estela dolorosa en el camino, es decir, personas que no lograron adaptarse o que no lo han logrado y que tienen, por supuesto, que una factura en términos de aprendizajes para los estudiantes. Un dilema que nosotros tenemos en este momento, o un desafío, diría yo, es cómo hacer más con menos, ¿verdad? Y eso nos señala pues, un desafío muy fuerte en términos de innovación. Ahora, este tema, lo que sí quisiera señalar es que este tema de los costos crecientes de la investigación y de la docencia y los retos de aumentar cobertura, ¿verdad? Es un dilema que se debate en el mundo, en el caso de las universidades. O sea, no es un solo tema de Costa Rica, ¿verdad? Y hay distintas formas de resolverlo, ¿verdad? O sea, digamos, cómo obtener más recursos, digamos, hay distintos modelos a nivel internacional, ¿verdad? Los modelos que apuestan, digamos, a fondos especialmente públicos, ¿verdad? Que es, digamos, como la opción mayoritaria en los países. ¿Por qué? Bueno, porque la educación universitaria es cara, ¿verdad? En términos de lo que implica. Hay modelos semipúblicos o semiprivados y modelos totalmente privados, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, nuestra apuesta, como ha sido la mayor parte del mundo, ha sido pública, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es la mejor forma de dar mayores oportunidades a más población. Vamos a hacer una pausa para ir al bloque final y me gustaría que retomáramos un poco esto de los modelos porque, bueno, es parte del gran reto que tenemos. Vamos a pausa. Una gran cantidad de temas que surgen de esto, que se nos están quedando por fuera, pero quisiera, Isabel, que retomemos este último punto que usted mencionó como parte de su reflexión de cierre. Tal vez lo que quisiera decir es que la Costa Rica del Bicentenario tiene que ser una Costa Rica que apueste a la educación, ¿verdad? Y a la educación de calidad, ¿verdad? Este es un país pequeño, que lo único que tenemos es gente para competir en un mundo bastante revuelto y complicado hoy, y realmente apostar por un recurso humano de altísima calidad es un norte que no podemos perder, aunque el mar esté revuelto, ¿verdad? Pero no podemos perder ese norte. Y es muy importante que esa corrida hacia adelante que hagamos en educación, la hagamos apostando a dar las mayores oportunidades, especialmente a los sectores más vulnerables, ¿verdad? La hagamos con innovación. Nos toca hoy innovar en la adversidad, pero en décadas anteriores, con menos recursos, con menos experiencia, hemos sido realmente visionarios y no tenemos por qué no serlo en estos momentos. Innovar. Yo diría que invertir en educación sigue siendo una receta exitosa para muchos de los países y en nuestro país históricamente así se ha demostrado. Invertir en educación pública significa invertir en mayor acceso y democratización para las poblaciones que menos condiciones tienen. Y sin duda el gran reto estará cimentado en cómo desde las universidades podemos profundizar la innovación curricular en el amplio sentido. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa.